Hablamos entonces de la noticia del día. Sin duda, la decisión de Nicaragua de negar la extradición de Carlos Ramón González, considerado uno de los cerebros del escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, pero además otorgarle asilo político. Esto va a complicar las pretensiones que tenía el gobierno de devolverlo a Colombia luego de haberle ayudado con la residencia allí en ese país. Catherine Ávila. Aunque el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, ayer decía esto. Y los casos en los cuales se puede negar una extradición son absolutamente claros. En primer lugar, cuando no se da el principio de doble incriminación. ¿Esto qué significa? Que para que alguien se pueda ser extraditado es necesario que el delito que se comete en Colombia también sea considerado como delito en Nicaragua o en el otro país. También se exige que no se trate de delitos políticos y una pena mínima privativa de la libertad. En el caso de Ramón González se cumplen todos estos presupuestos porque él está acusado, imputado por un delito de peculado, por unos delitos contra la administración pública, que también son delitos en Nicaragua. Hoy a la Cancillería de Colombia llegó un documento de 2 páginas del Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua con el que notificaban el rechazo a la solicitud de extradición de Carlos Ramón González hecha por el gobierno Petro. El argumento que le otorgaron un asilo político al exfuncionario. En el documento se lee, abro comillas, toda persona tiene el derecho de buscar y recibir asilo en territorio extranjero en caso de persecución por delitos políticos o comunes conexos con los políticos y de acuerdo con la legislación de cada estado y los convenios internacionales, cierro comillas. Cabe mencionar que Carlos Ramón González está vinculado al escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo e imputado por los delitos de peculado, lavado de activos y cohecho. Su residencia en Nicaragua fue otorgada gracias a la gestión de la Embajada de Colombia en ese país, que irregularmente solicitó la renovación de su documento de residencia luego de que él llegara a Nicaragua el 5 de noviembre de 2024. El presidente Gustavo Petro niega estas gestiones, pero los documentos firmados por el encargado de negocios en Nicaragua, Oscar Muñoz, lo confirman. El ministro Armando Benedetti se pronunció sobre lo que sigue en el proceso. Más que ofender es que si el presidente de la República pide la extradición a alguien, a cualquier país en el cual existen unos tratados y ese país no corresponde a ese pedido de extradición, es algo inamistoso, agresivo, que no debe pasar. Lo que ha sucedido no debe haber pasado. Habrá que revisar qué pasa con las relaciones diplomáticas después de esto. Por ahora, el exfuncionario vinculado a este escándalo podrá continuar en Nicaragua como asilado político. En Recap Blue, el día en Colombia. Hablamos ahora del informe de inteligencia conocido por Blue Radio, que advierte sobre la consolidación de una red criminal transnacional con sede en Dubái y con nexos en Irán y Venezuela, pero que involucra además al denominado Cartel de los Soles, que según Estados Unidos es liderado por Nicolás Maduro, al ELN y a las disidencias en Colombia, todo esto con una alta presencia en la zona de frontera entre nuestro país y Venezuela. Felipe García. Un informe de inteligencia internacional clasificado como alto secreto reveló la existencia de una red transnacional criminal que une a grupos terroristas y organizaciones del narcotráfico en Medio Oriente y Sudamérica. Según el documento, el núcleo de la estructura está en Dubái, donde operan individuos vinculados al narcotráfico colombiano y venezolano, quienes a través de empresas fachada en Qatar lavan recursos a que luego son triangulados hacia cuentas de Hezbollah en Líbano y de la Guardia Revolucionaria Islámica en Irán para financiar conflictos en Gaza, Siria, Yemen e Irak. El informe detalla que el Cartel de los Soles y el régimen venezolano cumplen un rol estratégico al brindar protección y logística para el tráfico de cocaína, armas, oro y combustible hacia el Caribe, África y Europa. Además menciona que grupos armados colombianos como el ELN, la Segunda Marquetalia y las disidencias de las FARC al mando de Iván Mordisco hacen parte de esta red, recibiendo pagos en criptomonedas, entrenamiento con drones y herramientas de comunicación encriptada. En Colombia, La Guajira se identifica como punto clave para el paso de emisarios libaneses y mercancías ilícitas, mientras que en la triple frontera entre Brasil, Paraguay y Argentina operan centros culturales y empresas usadas como fachadas para recaudar fondos y captar simpatizantes
simpatizantes. El documento advierte que esta convergencia no es una alianza formal, sino un ecosistema criminal funcional, donde todos los actores se benefician con financiamiento, protección e impunidad. Finalmente, el informe alerta que se trata de una amenaza híbrida transcontinental capaz de manipular economías regionales y así evadir los sistemas de seguridad, recomendando un seguimiento prioritario a los flujos migratorios y financieros entre Dubái, Doha, Teherán, Caracas, Bogotá, Ciudad del Este y Maicao. Gracias, Felipe. Hablamos ahora de las finanzas que siguen en números rojos en el sistema de salud. Dice el gobierno a través de su Ministerio de Hacienda que serían al menos 112 billones de pesos los que se necesitan para la reforma que el gobierno insiste en hacer en el sistema de salud del país. Sin embargo, varias EPS y en especial la industria farmacéutica asegura que la crisis está lejos de solucionarse. Jessica Gutiérrez. Pedro presentó el balance de cartera del sector y señaló que entre el cierre del 2023 y el primer trimestre de este 2025, la cartera de los actores aumentó 31,19%, al pasar de 3,3 a 4,3 billones de pesos. Además, añadieron que el tiempo promedio de recuperación de la cartera se ubica actualmente en 154 días. Habla Alejandro Escobar, gerente de estrategia sectorial. Por ejemplo, cuando uno hace un contraste como del cierre del 2023 al primer trimestre del 2025, vimos una cartera que empezó a tener una tasa de crecimiento bastante marcada, tasas de crecimiento del orden del 30%. Hablamos de una cartera que pasó de 3,3 a 4,3 billones. El directivo también advirtió que el gasto de bolsillo de los usuarios pasó del 12% al 15% y este podría llegar a un 18%. Y su dinero lo empiecen a usar en el consumo, en la inversión, en la educación, en otro tipo de frentes, ¿sí? Entonces, el gasto de bolsillo al que nosotros habíamos llegado era un gasto que era del orden del 13%. Ya estamos en niveles, se dan las últimas estimaciones, que están tocando el 15% y hay proyecciones que apuntan a que posiblemente podamos llegar hasta gastos de bolsillo del 18%. Entonces, la situación no solo afecta al sector farmacéutico, pues el ministro de Hacienda, Germán Ávila, recordó que aún no se conocen los estados financieros de la nueva EPS. El resultado de la reforma de la salud. Los pasivos de la nueva EPS existen y se han acumulado desde un tiempo atrás en la nueva EPS y se han generado en el marco del actual sistema general de seguridad social. Por su parte, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, se refirió sobre las EPS que en este momento se encuentran intervenidas por el gobierno nacional. Ninguna de estas EPS, si las liquidamos hoy, tienen con qué pagarle un peso a nadie. La responsabilidad de nosotros es mantenerlas vivas para que pueda haber una reforma. Con esas declaraciones, el gobierno nacional ratificó la complejidad de la crisis financiera que atraviesa el sistema de salud e insisten en que se debe aprobar una reforma a la salud. En otras noticias, organizaciones de víctimas del conflicto armado en Colombia están hablando sobre la responsabilidad de Chiquita Brands en varios delitos, pero están priorizando o pidiendo mejor priorizar la reparación y la entrega de diferentes bienes. Cristian Correa. Las organizaciones sociales están exigiendo que por lo menos 73 predios que estarían vinculados con la bananera Chiquita Brands sean utilizados para la reparación de las víctimas del paramilitarismo, tanto en el Urabá antioqueño como en otras regiones del país. Las tierras equivalentes en tamaño a la isla de San Andrés pertenecen a Agrícola El Retiro S.A., una empresa socia fundadora de Banadex y filial de Chiquita Brands. Están ubicadas en Chigorodó, Apartadó, Carepa y Turbo, zonas estratégicas para el desarrollo de Puerto Antioquia. Una de ellas ya incluso fue declarada de utilidad pública por la gobernación. La historia de estas propiedades está marcada por un entramado empresarial que ha dificultado su uso en procesos de justicia y reparación. Banadex vendió sus bienes en 2004 a Banacol y en 2020 estas compañías pasaron a formar parte de Greenland Investment. Las víctimas, sin embargo, del paramilitarismo están pidiéndole al gobierno nacional a través de la Unidad para las Víctimas que estas tierras sean usadas para su reparación. Y vemos pues que ellos tienen con qué reparar a las víctimas. Eso no se ha dado en Colombia. Siempre nos dicen que va a haber reparación
reparación y solamente está lo que dice la unidad de víctima en la ley 1448, pero en realidad pues nosotros perdimos familiares, perdimos nuestras tierras, digamos para nadie es un secreto que es el cuarto municipio con más despojo en Colombia. Ese municipio, para los que no saben, es 11 veces más grande que Bogotá en extensión de tierra, lo que hace que hubieran ido desde el Urabá pues a desplazarnos a nosotros para quedarse con las tierras, porque realmente pues no hemos podido regresar a nuestros territorios después de 28 años. Siempre hemos pedido la verdad, la justicia, la reparación, las garantías de no repetición. Sin embargo, investigaciones han demostrado que Agrícola El Retiro financió a las Convivir Papagayo entre 1997 y 2004, aportando más de 4.600 millones de pesos mediante descuentos a nóminas de trabajadores y contratistas. Estos recursos se dirigieron a las estructuras paramilitares en la región. Recordemos que en julio del 2025, 7 exdirectivos de Chiquita Brands, entre ellos Reinaldo Escobar de la Hoz, partícipe en los acuerdos de pago paramilitares con los hermanos Castaño, fueron condenados en Colombia a 11 años y 3 meses de prisión y al pago de 13.800 millones de pesos. No obstante, esos dineros no han llegado directamente a las víctimas. En Estados Unidos, la multinacional ya fue sancionada en 2 procesos judiciales, incluyendo una condena que ordenó indemnizar con 38 millones de dólares a 8 familias colombianas. Y se conocen más detalles de la liberación de los 2 soldados profesionales que estaban secuestrados por el ELN desde el pasado 9 de abril, esto en Norte de Santander. Richard Quiñones. Así es, una muy buena noticia. En el departamento norte de Santander, específicamente en esta zona de frontera, quedaron en libertad estos 2 militares. Nos acompaña a esta hora en los micrófonos de Blue Radio, Monseñor Héctor Fabio Henao. Gracias por atender nuestra invitación y cuéntanos cómo fue ese ejercicio y qué decir sobre ese proceso en donde incluso estuvo presente la ONU, la Iglesia Católica y delegados del proceso de paz con el ELN en representación de Venezuela y Cuba. Sí, hemos tenido un equipo de trabajo con la delegación del Gobierno Nacional en relación con el proceso del ELN, la gestoría de paz del ELN, los países garantes y los países acompañantes y de apoyo. Es decir, ha sido un equipo muy integral el que ha venido a acompañar el proceso de liberación de estos 2 militares que estuvieron 4 meses, poco más de 4 meses en poder del ELN y que hoy, gracias a Dios, recuperan la posibilidad de retornar a sus familias. Fue un ejercicio en el cual escuchamos un comunicado que el ELN emitió en el día de hoy, pero también pudimos expresar nuestra voluntad de seguir trabajando para que todas las personas que están en poder del ELN o en circunstancias similares puedan retornar a sus hogares. ¿Había una solicitud del ELN, hizo una petición o algo especial o algo que ustedes consideraron en ese comunicado? Bueno, yo no puedo emitir un concepto sobre lo que el ELN quiso decir, pero sí nos entregaron un comunicado en el cual analizan las circunstancias y fijan algunas posiciones que serán conocidas públicamente. Lo importante es que ese comunicado cierra haciendo alguna alusión a lo que han sido los esfuerzos que se lograron en el proceso de paz a través de la agenda firmada en México. ¿Cómo están los 2 soldados de salud? Ellos fueron examinados por el personal médico de Naciones Unidas, se les encontró bien de salud, ellos viajaron tranquilos en el vehículo de la iglesia, venían manifestándose de distintas maneras con la gratitud que tienen con Dios, con todo lo que se ha logrado para su liberación y bueno, ya comenzando a rehacerse y a prepararse para emprender nuevamente su vida familiar, laboral, etcétera. ¿Cómo fueron esos 4 meses, en el proceso de búsqueda de la liberación? Fueron meses de mucho trabajo, tuvimos muchas reuniones, estuvimos siempre en contacto las distintas instituciones que he mencionado, estuvimos permanentemente tratando de buscar caminos. Hubo dificultades, que es normal en estos procesos, siempre se requiere definir muchos protocolos, normas, se requiere definir muy claramente las reglas que rodean el proceso de liberación y bueno, eso requiere tiempo, pero se logró y estamos en este momento viendo que valió la pena todo este esfuerzo. Gracias, Monseñor, por acompañarnos en los micrófonos de Blue Radio. Bien, a ustedes muchas gracias, Dios los bendiga. Bueno, así se confirma la liberación de estos 2 soldados profesionales en zona rural de la ciudad de Cúcuta. Fueron entregados a esta comisión humanitaria Jiménez Andrés Coral y Julián Reinel Sánchez, que permanecieron más de 4 meses en cautiverio a manos del ELN.
Gracias, Richard, por esa entrevista a propósito de los detalles de esta liberación muy importante, y seguimos pendientes de los temas militares que están secuestrados y los miembros de la policía. A las 9:28 p.m. les contamos que se acaba de retomar el partido entre Millonarios y Unión Magdalena, que estuvo suspendido durante algunos minutos precisamente por desmanes en las tribunas del estadio El Campín. Y cerramos este bloque de información de Colombia con los informes de inteligencia y sobre todo el rompecabezas que están armando las autoridades y los investigadores para esclarecer quién dio la orden de atacar y asesinar al senador Miguel Uribe Turbay, y sobre todo cuál es el rol de las disidencias en este atentado criminal. César Chaparro. Una de las fichas clave en el rompecabezas que arman los casi 200 investigadores del caso Uribe Turbay es Caterina Andrea Martínez, alias Gabriela, quien después del ataque contra el precandidato presidencial tomó un bus desde la terminal de transporte de Bogotá hacia Florencia, Caquetá. Allí fue detenida antes de continuar con su camino hacia una zona rural de Belén de los Andaquíes, Caquetá, donde al parecer la esperaba alias Cristóbal, uno de los coordinadores de la banda Teófilo Forero de la Nueva Marquetalia, al mando de alias Iván Márquez. Meses antes, en esa misma zona, señala el informe conocido por Blue Radio, alias El Costeño habría participado en una reunión con un enlace del grupo guerrillero enviado por el Zarco Aldinever, en ese entonces segundo al mando de la Nueva Marquetalia y jefe de la Teófilo Forero. La columna móvil Teófilo Forero de las antiguas FARC, responsable de secuestros, ataques terroristas y homicidios en los años más crueles de la guerra colombiana, jamás entró al proceso de paz del gobierno Santos. Posteriormente, los desertores del proceso, Iván Márquez, alias El Paisa, y otros jefes de las FARC anunciaron la creación de la llamada Nueva Marquetalia con un objetivo: asesinar a los traidores y a la oligarquía de la mano de la Teófilo Forero. Así lo dijo alias Iván Márquez en el lanzamiento de la Nueva Marquetalia en agosto del 2019. Una nueva modalidad operativa conocerá el Estado. De hecho, Rodrigo Londoño Echeverry, conocido como Timochenko, habría sido una de las víctimas del Zarco durante un atentado con explosivos en el año 2020. La hipótesis de los investigadores frente al crimen de Miguel Uribe Turbay apunta a la Teófilo Forero porque, según los primeros resultados, la intención de ese brazo terrorista era colocar una bomba en el vehículo en el que se movilizaba el precandidato, pero al no llegar a ese objetivo, contrataron al sicario adolescente.